Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita semana, que estén disfrutando del curso. Y para esta clase quiero traer un tema bien importante que se llama las inteligencias múltiples. ¿Y por qué quiero hablar de las inteligencias múltiples? Porque debemos empezar a romper el paradigma de creer que solamente el único tipo de inteligencia válido es la inteligencia lógico-matemática. Así que en esta oportunidad lo que haremos es poder adentrarnos un poco y conocer cuáles son los diferentes tipos de inteligencia e incluso tener la oportunidad de reconocer en nosotros mismos qué inteligencia es la que más predomina en nosotros. Entonces, iniciemos. Las inteligencias múltiples, son 8 tipos de inteligencias que ya veremos a continuación, en donde están la inteligencia tipo corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la naturalista, la interpersonal, la visual-espacial y la musical. Absolutamente todos los seres humanos contamos con este tipo de inteligencia. Pero claramente, digamos que muchos de los sistemas en los cuales hacemos parte o de los cuales empezamos como a movernos en el mundo, pues nos exigen que tengamos una inteligencia lógica matemática, pero no es la única inteligencia válida para poder desarrollar actividades o temas importantes. Entonces, aquí les traigo un poco acerca de quién fue el que habló de las inteligencias múltiples y cuándo. Entonces dice que el psicólogo Howard Gardner en 1983 empezó a hacer ese aporte valiosísimo de poder analizar los diferentes tipos de inteligencia que tienen las personas y cómo las utilizan en el transcurso de las actividades que van haciendo en su diario vivir. Y aquí les voy a leer literalmente algo que me parece muy importante y él lo define como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos a través de estas múltiples inteligencias. Entonces, vamos a ver cada una de ellas de qué se trata, cómo se manifiestan y me gustaría que ustedes también fueran pensando, bueno, ¿con cuál me siento como más identificada? Entonces, iniciamos con la inteligencia lingüístico-matemática, inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarlos con los demás a través de su lengua y su cultura, ¿cierto? Pero digamos que esta inteligencia es aquella que nos permite hacer creaciones de tipo narrativo, de tipo escrito, donde las palabras tienen un factor importante, ¿cierto? ¿Cómo soy capaz de manifestar mi inteligencia a través de la palabra? Si ustedes ven aquí, dice quienes me la dominan mejor, por supuesto, son políticos, escritores, poetas, periodistas. ¿Por qué? Porque son esas personas que tienen la posibilidad de poder comunicarse, de poder expresarse de una manera asertiva a través del lenguaje. Nuevamente, chicos, recuerden que estamos hablando de inteligencias múltiples, que estamos hablando de unos énfasis en inteligencia, pero eso no quiere decir que tengamos una única inteligencia. Todos tenemos las 8 inteligencias, pero por supuesto habrán unas más predominantes en nosotros que otras. La inteligencia lógico-matemática, que es la que todos conocemos, es la inteligencia que fue considerada como la madre de las inteligencias, por así decirlo. Entonces, la persona que tuviera más, digamos, un intelectual IQ, como lo vemos allí, que es el coeficiente intelectual, que son estos test que hacen para poder identificar qué porcentaje de inteligencia lógica matemática se tiene, pues se suponía anteriormente que era una persona totalmente inteligente. Pero podemos ver y analizar, y si conocemos personas que sean realmente muy buenas en este tipo de inteligencia, no necesariamente tienen que ser personas que tomen buenas decisiones en su vida o que dominen muy bien la inteligencia, simplemente tienen una predominancia en esta inteligencia lógico-matemática. ¿Y cuáles son las personas que dominan mejor este tipo de inteligencia? Pues
los científicos, los economistas, académicos, ingenieros, matemáticos, etcétera, y todas aquellas personas que son capaces de expresar su forma de pensar a través de fórmulas matemáticas, ecuaciones, etcétera, todo lo que tenga que ver con este lenguaje lógico-matemático. Después seguimos con la inteligencia espacial, que es una inteligencia que por nuestras profesiones nos llega a todos, y es esa capacidad de observar el mundo, de observar los lugares y poder entenderlos. No sé si a ustedes les ha pasado con mucha frecuencia que están hablando con alguien de su familia y les empiezan a explicar el plano y estas personas no entienden muy bien cuál es la cocina, cuál es la sala. Y es porque tal vez esta persona no tenga muy desarrollada la inteligencia espacial como lo tenemos nosotros los arquitectos o diseñadores o etcétera, que tenemos pues como el acceso a poder identificar los lugares en diferentes incluso puntos de vista. Podemos leer un plano en planta, en fachada, en corte, y es esta nuestra capacidad y nuestra inteligencia espacial, ser capaz de ser o identificar más bien esos sitios o esas espacialidades a través del dibujo o de representaciones de los mismos. ¿Quiénes son, digamos que los expertos en esas inteligencias espaciales? Casi siempre son los que dibujan, los publicistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos, creativos, etc. La inteligencia musical es aquella que es capaz, o la persona es capaz de poder crear una pieza musical. Y esta se relaciona mucho con la lógica matemática, porque si ustedes saben un poco de música, pues la música también se interpreta o se desarrolla por tiempos, por silencios, un montón de elementos que hacen la composición musical. ¿Quiénes son los expertos en este tipo de inteligencia? Pues aquellos que son capaces de tocar un instrumento, de leer y componer una pieza musical con facilidad, etc. Ahora, la inteligencia corporal y sinestésica. Y son las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones a través de nuestro cuerpo. Es decir, que si yo soy capaz de moverme, digamos, por sitios que son difíciles de moverse, es porque tengo el conocimiento de mi cuerpo. Por ejemplo, un bailarín tiene el conocimiento de cómo se mueve su cuerpo, de cómo reacciona su cuerpo, y al igual que una persona que es experta también en manejar una máquina, sabe que esa combinación entre su mano, entre su ojo y su cerebro con la máquina le da un resultado específico. Entonces esa inteligencia corporal es aquella que se domina a través del entendimiento de cómo funciona y cómo reacciona mi cuerpo a ciertas situaciones. La inteligencia interpersonal o intrapersonal es aquella que nos da la capacidad de reflexionar, de hacer una introspección y de poder ahondar en el conocimiento de nosotros mismos. Es también un tipo de inteligencia emocional porque nos permite reconocernos, nos permite saber de qué forma reaccionamos y de esa misma manera poder regular nuestras emociones. Entonces, la inteligencia intrapersonal es aquella que nos permite conocernos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensares, nuestros sentires, y de esta misma forma poderla comunicar al mundo. Otro tipo de inteligencia que es la interpersonal, digamos que ya es como algo, como un antónimo a la intrapersonal. ¿Y por qué un antónimo? Porque la interpersonal es esa capacidad que tengo, esa inteligencia que tengo para poderme relacionar con los otros, de tener ese carisma para poder hablar con el otro, para poderlo abordar, de hecho sentir la empatía para que esa persona pueda confiar en mí, ¿cierto? Entonces es esa habilidad que tengo de conectar con los otros. ¿Y quiénes son las personas encargadas o que más, perdón, han desarrollado este tipo de inteligencia? Entonces son los psicólogos, profesores, terapeutas, abogados y todas aquellas personas que son capaces de conectarse con otros a través de su carisma o de lo que son.
Y por último tenemos una inteligencia naturalista, que es la que nos permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados con la naturaleza. Es decir, ese vínculo que tenemos como seres humanos con los demás seres vivos que nos acompañan en esos ecosistemas donde vivimos. Entonces digamos que también es una conexión, pero esta vez no solamente es como con las personas, como la interpersonal, sino con todos los seres vivos que nos rodean y todos los seres naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas diferentes inteligencias múltiples nos permiten relacionarnos con otros y con el mundo. ¿Que se pueden desarrollar? Por supuesto que sí. Habrán unas que son innatas a nosotros, es decir, que nacen con nosotros, pero otras que vamos desarrollando en la medida que vamos creciendo y que vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, con base a esta pequeña explicación, quiero que hagamos una pequeña actividad. ¿De qué se trata la actividad? Nuevamente, primero habrá una primera fase en donde se realizará este test de inteligencia emocional, como lo digo allí. Este vínculo que ustedes lo están viendo allí, lo voy a poner en la plataforma Domus para que ustedes puedan ingresar a esta página y puedan desarrollar el test y se den cuenta qué clase de inteligencia es la predominante. Recuerden que todos tenemos las 8 inteligencias, pero hay una que predomina más de otro y que otra. Y cuando yo sepa qué tipo de inteligencia tengo, si mi inteligencia es musical, si es espacial o el tipo de inteligencia que tengo, pues ahí sí me voy a mi equipo, a mi grupo de trabajo, y con base en ello lo que vamos a hacer es una actividad o actividades que demuestren nuestro tipo de inteligencia más regente. Y aquí les pongo un ejemplo. Si en mi grupo de trabajo hay inteligencias predominantes como la lingüística, espacial y naturalista, la actividad podría ser la creación de un cuento donde se narren espacios o recorridos en un lugar como la selva. La idea, nuevamente chicos, de este curso es que ustedes se disfruten las actividades, que tengan ese espacio de creatividad, de hacer cosas diferentes. Así que pongan su recurso creativo lo más abierto y lo más dispuesto posible para poder hacer la actividad. Espero que les guste, espero poder ver los resultados. He visto los resultados de los otros actividades y me han parecido bastante chéveres, los felicito. Y bueno, como siempre, atenta a sus inquietudes por medio de Domus, por medio del correo institucional y estamos conversando. Muchas gracias, chicos.